Creo que lo importante de esta parte del encuentro es que todos nos estamos tomando el tiempo y el derecho que nos corresponde a contar nuestra historia, con total sinceridad y con tal libertad, porque desde ahí vamos a poder construir, no con lindos discursos o lo que sea, sino desde esto poder visceralmente contar nuestra historia y compartirla con los pares, porque son también vecinos afectados. Creo que a partir de ahí vamos a poder construir, seguir construyendo organización, vamos a poder pensar entre todos los pasos a seguir. Así que permitámonos todos manifestarnos con total libertad y contar nuestra historia. Vamos a hacer estábamos con el conurbano, vamos a dar un espacio a San Nicolás y después a Quilmes. El muchacho, perdón, tu nombre. Ricardo, se refiere a la subestación. Claudia. Se refiere a la subestación que se llama Espeleta y que está en el barrio Primavera, como bien lo contó. Se llama Espeleta y el barrio Primavera de Berazategui. También está el barrio San Juan, que también tuvo enfermos y fallecidos por los cables de media alta y los transformadores. Es decir, queremos sumar, que no nos quedemos que es un caso aislado o dos casos aislados. Florencio Varela también tuvo una subestación que inclusive explotó, se desparramó el PCB. Otra problemática de las subestaciones, no solamente la contaminación en red de la subestación, los cableados de media y los cableados de alta, sino las posibilidades de explosión que tienen las subestaciones y la posibilidad de que los refrigerantes con PCB o cualquier otro refrigerante, aunque fuera menos contaminante, es parte del problema de las subestaciones en zonas pobladas. El estudio plantea un relevamiento de 2 cuadras a la redonda, pero es un inicio. El mapa de la muerte de la subestación Sobral está planteando 4 y 5 cuadras, además. Por eso hay que sostener las herramientas que hemos logrado hasta ahora, como se dijo, la ley y el estudio, para poder ahondar y para poder seguir pidiendo y exigiendo que se sume a este primer trabajo histórico, pues el primer estudio epidemiológico a nivel nacional hecho por una facultad, y un hecho histórico que la universidad trabaje con los vecinos, que también es un logro colectivo, pero es el inicio de seguir insistiendo y seguir luchando y seguir sosteniendo para que se siga investigando. Bueno, le vamos a dar un espacio a San Nicolás, ya tenemos el nombre y apellido, para después de esta historia y después Quilmes. Creo que esta participación, como dije antes, donde nos estamos manifestando con toda nuestra parte visceral, como vecinos afectados, con nuestro dolor y con total honestidad y sinceridad, es lo que va a permitir que de acá en más sigamos construyendo. Bueno, gracias. Mi nombre, ¿se escucha? Sí. Mi nombre es Verónica Garnica, yo vengo desde la ciudad de San Nicolás, al norte de la provincia de Buenos Aires. Para mí este es mi primer encuentro, porque antes yo no conocía de estas luchas, no conocía absolutamente nada de estas luchas. Mi problema comienza cuando en el año 2009 me entero que hay unos cables que cruzan por el patio de mi casa y los querían cambiar teóricamente en un momento se me dijo que iba a ser subterráneo, por una calle. Yo dije, bueno, sacan estos cables que están colgando acá, pero desde lo estético, bueno, me sacan un cable que da mal aspecto, pero nunca supe yo que esos cables que tenía en el patio de mi casa, que eran cables de alta tensión, que eran perjudiciales a la salud, muchísimo menos que la misma empresa estaba queriendo cambiarlos porque nosotros estábamos en peligro de electrocución. Esto afirmado por la empresa Transva. No es que dicen que, o un estudio al que nadie da aval, sino que hay una causa judicial, de la cual yo me entero recién el año pasado. Bueno, como les decía, en el año 2009 me comienzo a enterar de lo que era la alta tensión, de los efectos, porque me acerco a una reunión de vecinos a la cual no estaba muy invitada,
porque yo era la que tenía los cables y era yo la que debía quedarme con los cables, según estos vecinos. Bueno, cuando me acerco me empiezo a enterar de los peligros de la salud y bueno, yo tenía a mis hijos chicos y las complicaciones de las amas de casa, porque yo siempre digo, yo no tengo niñera, ni quien me lave, ni quien me cocine. Sí tengo la suerte de un marido que me mantiene para que me haga cargo de mis hijos. Y bueno, pero me tengo que hacer cargo y cuidarlos. Y en ese tiempo mis hijos eran muy chiquitos, mi hija más chica estaba en el jardín. Pero acompañé a los vecinos dentro de lo que pude y desde ya, como vecina que tenía los cables, lo primero que dije al enterarme de todos los peligros de estos cables, dije, pero bueno, ¿cuál es la solución que me están proponiendo con un traslado del patio de mi casa hacia la vereda de otro vecino? Por más que no era mi vereda, nada. Lo que yo planteé, que lo único que se estaba logrando en ese momento era una pelea entre vecinos, porque era una guerra, que los que le iban los cables no lo querían, y los que teníamos los cables éramos los que debíamos ser castigados por tener los cables y haber comprado ese terreno. Durante esas reuniones, desde lo político lo que se trató es, desde siempre, ensuciar la cancha. Cualquiera era el culpable, menos ellos. Y digo menos ellos porque en esas reuniones se empezó a decir que los vecinos que ocupábamos esos terrenos éramos ocupas, que habíamos ocupado esos terrenos. Entonces, con otra vecina que estaba en la misma situación, les dijimos que no. Les dimos el nombre de la inmobiliaria en la que compramos. En mi caso fue el último loteo de que se hizo de esos terrenos bajo el electroducto, pero había loteos anteriores al año 70. El electroducto es preexistente a todos los loteos porque el electroducto era de épocas en que era zona rural, a pesar de que esto está muy cerca del centro de San Nicolás. Entonces, lo primero que hice es decir que no era una usurpadora de terreno, que si bien yo no tenía una escritura porque mis condiciones económicas me habían impedido, la casa fue construida como muchos hacemos, de a poquito, nosotros mismos, sin arquitectos, sin albañiles, porque nosotros éramos los arquitectos, los albañiles, todo, si queríamos tener una casa para nuestros hijos, porque nuestras condiciones económicas no aportaban eso, pero que no éramos usurpadores. En una oportunidad que fuimos al Consejo Deliberante, le pregunté a los concejales por qué ellos no empezaban por el X de la cuestión, que era por qué se aprobó ese loteo. Porque ese loteo está aprobado por la provincia y por la municipalidad. El concejal en ese momento me miró y no dijo ni media palabra y siempre tratan de ocultar eso, por eso es que yo lo pongo en banderas, cartas, recontracartas y lo doy a publicidad. Porque es el Estado el que nos debe proteger. Porque si bien como muchos me dicen, sí, pero ustedes compraron. Sí, pero si vos vas a una inmobiliaria, y no cualquier inmobiliaria, sino una de las más reconocidas y viejas de San Nicolás, ¿vos creés que esa inmobiliaria que encima puso un cartel inmenso sobre calle Presidente Perón, a la altura, en la entrada de nuestro barrio, sobre calle Presidente Perón, que es el acceso a San Nicolás, que es por donde se accede por el parador, uno de los principales accesos a San Nicolás, pueda estar vendiendo algo que es ilegal? ¿O ustedes piensan que después, yo con los años, conseguí un plano en el cual la municipalidad autoriza? Y si hay una persona que tiene que firmar y autorizar eso y lo autoriza, ¿vos creés que puede ser algo peligroso? Nadie puede creer que es algo peligroso, porque hay gente que puso su firma hasta el OPDS, que siempre sale afirmando cualquier cosa, y nosotros nos tenemos que creer no porque firmó el OPDS, no porque firmó Geodesia de la provincia, no porque y resulta que ellos firman porque hay alguien que seguramente está poniendo plata detrás, y nosotros que no tenemos esos recursos económicos nos comemos el garrón. Bueno, mi lucha comenzó fuerte recién el año pasado, porque en un primer momento ese primer traslado que se intentó fue parado,
porque a la municipalidad, a los políticos no les convenía para las elecciones que se hiciera ese traslado. Se logró parar. Yo pensé, bueno, buscarán otra solución. El año pasado me entero de que estaban volviendo a hacer el traslado, pero esta vez lo hacían por mi vereda, en un acto de discriminación en el barrio anterior, que no había dicho nada porque toda gente ignorante realmente. Lo pasaban por la misma calle y llegaba a mi barrio, los desviaban y pasaba por mi vereda porque nosotros éramos los culpables y vamos a estar castigados de por vida con ese cable. Obviamente cuando me entero no me quedo callada junto con otros vecinos y bueno, en ese momento la primera reunión fue, no alcanzarían estas sillas, ¿no? Y no faltaban los que, vamos quemadoma, vamos a cortar presidente Perón. Bueno, y vamos a hacer manifestaciones y bueno, en esa primera reunión lo que hice como vecina es decir, bueno, mantengamos la calma, no hagamos nada que le dé a ellos la posibilidad de meternos presos, ni que perjudique a otras personas, porque cortar una calle perjudica a la persona que se tiene que trasladar al médico, a su trabajo, y no es justo, porque nosotros no tenemos que actuar contra otros vecinos, sino contra los que están a cargo del municipio y de la provincia y que tienen que resolver el problema. Bueno, llamé la calma, se presentó un solo político que ni siquiera tenía una banca, que estaba haciendo campaña, y es el que más o menos nos enseñó a hacer una nota, porque la mayoría, y creo que a ustedes les habrá pasado, no saben ni lo que es el Consejo Deliberante, ni cómo hacer una nota, ni qué función cumple, ni qué hace, ni qué no hace. Nosotros no teníamos idea de nada. Y bueno, este político nos enseñó cómo elevar una nota. Fuimos 2 o 3, porque a la hora de ir nadie puede, todos trabajan. Y bueno, y empezamos a mermar la cantidad de gente. Y lo único que han hecho los concejales, el intendente se ha dado el lujo de no atendernos, ni nos contesta las notas, no existimos. Entonces no nos dan bolilla, niegan. También se influye sobre los medios, que decía Gladys, los medios divulgan las noticias cuando se ven obligados por las acciones que nosotros hacemos, porque si vos cortás una calle o algo, empieza el boca en boca y bueno, por ahí se ven obligados, pero si no, no lo pasan porque no les conviene. Así que la lucha fue desgastando y hoy por hoy puedo decir, la lucha soy yo, mi familia, una vecina más que ha venido aquí, que fue la que me avisó a mí en un principio de que estaban recomenzando las obras, y otro vecino que le iba a ser un nuevo afectado cuando le pasaran el cable, pero actualmente como logramos parar las obras, tampoco es que está metido de lleno como yo. Y bueno, la lucha en este momento está en que se hacen los sordos. Yo este año hice una huelga de hambre y de sed frente a Casa de Gobierno, porque dije que me salía de ahí con soluciones o moría en el intento, porque si lo que quieren son muertos, bueno, voy a morir yo, pero no voy a vivir viendo morir a mis hijos sin hacer nada. De ahí, después de muchas negociaciones, volví, porque me dijeron que iba a hablar me iba a atender el secretario de Obras Públicas de la municipalidad y que íbamos a encontrar una solución. Yo les dije que yo volvía, me daban una solución o volvía al mismo lugar a hacer la huelga, porque lo que obviamente ellos no quieren que esto se dé publicidad. Bueno, cuando llego a San Nicolás, logro armar una reunión con la vecinal, que la vecinal se mueve porque la hago mover yo, no les queda otra. Bueno, se hizo una reunión en el salón, que fuimos 2 o 3, y el ingeniero Lencina, que estaba a cargo de Obras Públicas, dijo que en realidad ellos estaban trabajando de principio de año, o sea que no quería, en un plan para sacar los electroductos de alta tensión del radio urbano de todo San Nicolás. Obviamente que yo no me lo creí.
Y me dio y le digo yo, ¿y cuándo va a estar ese plan? Porque yo ya iba con las fechas prepensadas, los plazos que le iba a dar. No iba a esperar una nueva elección, un nuevo esperate, ya que nos acomodemos, nos volvemos a acomodar, empezamos a prepararnos para la próxima elección y así que se pasan la vida así los políticos. Bueno, él me dijo que en noviembre iba a estar el plan. Yo le dije, bueno, en noviembre está el plan y en enero más tardar me sacás el cable de arriba de la cabeza. Él me dijo, no, dice, en noviembre va a estar el plan, posiblemente un poquito antes, dice, pero no te puedo decir que te lo saco al cable en enero. Bueno, si vos no lo sacás en enero, yo vuelvo. Estoy esperando ansiosa noviembre. Yo ya sé que lo que ellos están haciendo es dilatar las cosas y haciendo tiempo. Pero yo ya sé lo que voy a hacer. Se lo he dicho a mi esposo, que ahora me dijo, bueno, espero que vayas al encuentro y no te vayas a hacer otra huelga. Pero todos saben y queda muy claro de que yo voy a volver a la huelga de hambre. No me importa nada. Yo dije, a todo nada, porque no quiero que me pase lo que le pasa a Gladys Hoyos, 18 años, y a las otras luchas, y hablo de ella porque creo que es la lucha más vieja, no sé si hay otra más, y es la que sentó precedente, y yo sé lo duro que es, que te miren como loca, que no te quieran ni saludar los vecinos, que no les diga nada, que nadie quiere que se sepa que hablas con él por miedo a perder el trabajo, por las persecuciones en general. En mi barrio, como los vecinos me firmaban, no me acompañaban a todos lados, pero me firmaban todas las notas, el intendente mandó a una persona de catastro a intimarlo a los vecinos para que declaren las casas, que presenten los planos para ser aprobados, que declaren en rentas, empiecen a pagar los impuestos. Bueno, a mi casa no fue. Porque en mi casa yo no tengo planos, porque como les dije, en mi casa le hicimos con mi esposo, pulmón, ladrillo por ladrillo, sin jamás haber pedido ningún crédito. Si teníamos para el ladrillo lo pegábamos y si no, nos abancábamos como estábamos. No tengo planos, pero mi esposo es combatiente y ellos tienen el beneficio, cuando es único bien, de una exención en lo que es renta, y en lo municipal tienen una exención de tasas municipales. No así las obras tenemos que pagarlas. Yo todas las obras las pagué, porque cuando compramos el terreno venía con todo pago hasta el momento, y la única obra que pagué y terminé pagando casi con el terreno fue la obra de asfalto, y obras que no son baratas para nada, porque mi terreno es una esquina que tiene casi 50 metros para que pueda ser atravesado libremente por el electroducto. Entonces yo le estoy haciendo un negocito redondo, porque le mantengo el espacio limpio, le pago los impuestos, las tasas, todo. Y bueno, mi casa está declarada. Lo mismo está declarada la de mi vecina que vino la otra vez, que ella tiene para construir 2 pisos. La municipalidad, cuando le puso las obras, le exigió, como ella tenía los planos presentados, así que también en eso los jorobó, para construir 2 pisos y aprobado, entonces la obligó a pagar 2 bocas de gas, 2 bocas de agua. Y esta buena señora dice, me he pasado la vida pagando, y no es rica. Es una persona como el común de los trabajadores, gente de trabajo, dice, y resulta que ahora tengo casi 70 años, y tengo que andar sentada arriba de los pozos con frío, con lluvia, con sol, y es la que me apoya, y sobre todo en lo emocional, como me dice, yo soy la vieja sabia, vos sos la joven impetuosa, se va todo, y bueno, es mi sostén emocional. Y ella dice, yo pagué todo, tengo todo lo que exige, y tengo que estar en lo mismo. Recientemente me trencé con el señor Julio Waldemaro González, uno de los dueños de la inmobiliaria González Lobotti, porque los que tienen mi Face habrán visto que yo mandé recomendaciones que saqué de los martilleros para cuando vos compras una propiedad, qué cuidados tener, porque la gente común no sabe de leyes ni de nada.
y por ahí nos comimos unos garrones. Yo digo, mi esposo se crió en Tatacoa, Corrientes, que es una colonia, sembrando con bueyes, ignorante, tiene primario nomás, y cuando fue a comprar su terreno, que era soltero, ni nos conocíamos, pero él dijo, yo tengo que empezar a ahorrar porque si un día pongo una familia, ¿cómo la mantengo? Porque él fue a San Nicolás en busca de mejor trabajo, porque en Corrientes trabajaba para comer el día y nada más. Mis suegros nunca tuvieron propiedad. La propiedad en la que vivían se las prestó un maestro para que vivieran, porque vivían entre dos montes, alejados de la civilización, y no podían llegar a la escuela, ni mi marido ni sus hermanos. Entonces este director les prestó una propiedad que estaba cerca de la escuela para que ellos tuvieran acceso a la educación. Entonces, ¿qué podía saber mi esposo de leyes, regulaciones y de toda esta transada, no? Si no la sabía yo, que me crié en San Nicolás, y si bien no terminé el secundario, cursé 6 años en la escuela técnica. Y digo, y jamás escuché hablar de alta tensión. Será porque estudié química. Así que, perdone que soy llorona, yo te lloro todo el tiempo, ¿no? Y bueno, ya le dijeron, cuando terminó de pagar el terreno, que nosotros estábamos casados ya, fue en el año 97, llegó muy contento y me dijo, mira negra, guarda, este es el boleto de compra y venta. Así que, ¿qué podíamos estar más que contentos nosotros de que ahora íbamos a empezar a ahorrar para construir nuestra casa? Lo guardamos, nunca se nos dio por leerlo ni nada. La primera vez que yo escuché que no podía construir en mi terreno fue cuando ya vivía ahí, tenía a mi hijo de 5 meses más o menos, y bueno, tenía mi pieza, una cocinita y el baño. Y bueno, queríamos poner un tejido por los peligros que hay hoy, que roban chicos. Mi hijo no podía ni salir al patio, ni disfrutar del patio. Para más tenía un supermercado que hacía descarga en pleno barrio. Por arriba del asfalto me pasan los camiones. Ya no, porque ya hice de todo y lo torturé al municipio. Así que cuando buscamos los límites del terreno para poner el alambre perimetral, en una discusión con un vecino por el tema de dónde iba la medianera, me dice, pero si usted igual no puede construir. ¿Y a usted qué le importa? Digo yo, mi terreno es mi terreno. Digo yo, ¿qué me hablas de viejo de que no puedo construir? Decía yo, bueno, yo no podía ni construir lo que estaba construyendo, porque si bien estaba toda mi casa marcada, mi casa no se construyó bajo el electroducto de pura casualidad, porque nosotros no sabíamos que nosotros, ese pedacito donde construimos la casa era el único donde podíamos construir. Pero mis hijos salen al patio, salen abajo del electroducto a jugar. Y nosotros, que nos gusta hacer cosas, le dimos lo mejor que podíamos darle a nuestros hijos para jugar, un patio verde, grande para jugar, a la pelota, y le fuimos construyendo una plaza propia, reciclando. Un día le armamos la hamaca, el primer día del niño a mi hijo mayor le regalamos una hamaca, que le hicimos nosotros mismos. Después fuimos a la chatarrería, le trajimos el tobogán, le trajimos la sillita estas que giran, la calecita. Durante el año 2009, en estas reuniones con vecinos, me entero de que ellos habían sido en una época de la comisión del barrio y habían planteado en esos terrenos que estaban ahí para hacer una plaza, porque mi barrio no tiene plaza. Y un señor honesto, del poco que se encuentran en la municipalidad en aquellos años, le dijo que de ninguna manera, porque bajo esos electroductos no puede haber nada, muchísimo menos una plaza. O sea, yo me entero que mis hijos podían tener sufrir, por ejemplo, una electrocución en ese momento. Lo que nunca me había enterado, y me entero recién el año pasado, después de parar obras y que no me podían detener ellos y no podían hacer nada para que yo dejara de pararle las obras, entonces recién me alcanza una acción judicial que la empresa Transva, que es la que tiene a cargo los electroductos, les hizo a la municipalidad, porque como los vecinos paraban las obras y las obras no se podían, entonces la empresa se resguardó y le dijo a la municipalidad,
que ellos se hacían cargo de lo que nos pasara a nosotros, porque nosotros estábamos en peligro de electrocución. Eso no lo dice cualquiera de nosotros, lo dice los ingenieros de Transva, que son responsables del electroducto. Nosotros estamos en peligro de electrocución, según ellos, porque construimos bajo el electroducto. Ahora, lo que yo planteo, mi esposo compra en el 95 y fue el último loteo. Los loteos comenzaron, ponele, por el año 70. Yo conozco casas, por eso fotografié las casas bajo los electroductos, que tienen más de 40 años abajo del electroducto. Y si ya había el problema de que gente construyó abajo los electroductos, ¿por qué ellos siguen loteando y no sacan a esa gente de los electroductos y no impiden seguir? No, lo que hicieron negocio redondo. Se vendieron hasta la calle bajo del electroducto, se vendieron todo el electroducto y ahora calladito la boca, cuando la empresa me dijo que en el año 98 que ellos toman concesión, porque con esto de las privatizaciones del electroducto se empiezan a preocupar porque si a nosotros nos pasaba algo, el juicio se lo iba a comer la empresa. Y bueno, yo todo esto vengo luchando y recientemente la inmobiliaria González Lobotti primero me mandó por Face, la secretaria de la inmobiliaria, porque yo se lo mandé por Face como mensaje privado porque no lo tenía como amigo, lo que estaba haciendo circular y que estaba haciendo circular que ellos nos estafaron. Entonces me manda que el señor Lobotti me iba a atender cuando yo quisiera. Yo primero pensé, bueno, voy a ir. Después dije, no, porque yo le tengo que ir a rogar. Que me invite él. Y bueno, finalmente me llamó por teléfono y me dijo porque yo lo estaba perjudicando. Yo ya sabía que venía con el tema del juicio. Entonces que me iba a hacer un juicio porque yo lo estaba difamando. Bueno, yo le acepté, fui, nos sentamos con mi esposo y escuchamos. Entonces este señor, con toda la prepotencia de los que tienen poder económico, que son amiguitos del poder, porque si no, no se hubiese podido aprobar ese loteo, me empezó a decir que yo lo estaba perjudicando y que si yo no volvía atrás con mis declaraciones y decía todo lo contrario, me iba a tener que hacer una acción judicial. Yo lo que le dije es, usted haga lo que quiera. Yo trabajé toda mi vida para una casa y no tengo nada. Tengo hijos criados bajo un electroducto que no sé los efectos de la radiación cuáles serán, porque el día de mañana mi hijo puede tener cáncer, puede tener infertilidad. Cuando Alicia me decía, Verónica, notan todas las enfermedades, porque también te produce problemas sobre los pulmones. Yo digo, si es por eso, yo casi enloquecí cuando mi hijo era chico. Yo iba a la doctora, se me caían las lágrimas, le digo, no doy más. Era ir un día con uno, al otro día con dos, al otro día con tres. Mi hijo, el del medio, llegó a tener atelectasia. Ese día que la doctora me dijo, tiene atelectasia, para el que no sabe es, las partes, el pulmón deja de funcionar en parte o casi totalmente por un moco que se le pone ahí. Bueno, ese día me dijo la pediatra, mira, controlalo hasta cuando duerme. Dentro de mí, mi corazoncito me decía, tranquila, no va a pasar nada. Esa premonición, ese conocimiento que tenemos las mujeres de lo que va a pasar antes de que pase. Pero bueno, se lo tuve que comunicar a mi esposo. Mi esposo en ese momento trabajaba como empleado de comercio, sábado, domingo, hora y deshora para poder pagar pediatra, remis para que yo me traslade con los tres chicos que son casi seguidos. Y no podíamos ni pegar un ladrillo, nada, vivíamos todos en una pieza, no podíamos avanzar porque los chicos vivían enfermos. Y bueno, me acerqué, mi esposo estaba trabajando y le digo, mirá, la pediatra me dijo esto y esto y que lo controle hasta cuando duerme porque se puede morir. Mi esposo se puso re mal porque, como ya les dije, él estuvo en Malvinas, él perdió a su mamá siendo un adolescente, perdió a su hermanito por una mala praxis y vivir siempre con miedo cuando los chicos están enfermos
más allá del miedo de los padres normalmente, él tiene mucho más temor porque ya tuvo estos que pasó de niño. Entonces rompió en llanto cuando yo me fui, lo consolaron los compañeros, porque dice, ¿qué es lo próximo que viene? Trasplante de pulmón, porque si están todo el día en el médico, le hacemos las nebulizaciones, le hacemos vapor, le damos los medicamentos. Ya por último me lo internó la pediatra porque salió de esa atelectasis y se metió en una neumonía. Y ella creía que era yo con mi estrés que no le hacía las cosas. Terminaron en el Garrahan. Cuando se recibió el tratamiento, los otros se me empezaron a componer, pero la más chiquita ya arrancó directamente con neumonía desde bebé, cuando los otros arrancaron con bronquiolitis. Y bueno, compuse, pero recientemente me entero que mi hijo, después con un tiempo más adelante, tiene reflujo gástrico. Esa era la razón por la cual nosotros le operamos de la garganta y él seguía con dolor de garganta y los médicos de San Nicolás me decían, no tiene nada, se hace, es psicológico, es emocional y vos de acá para allá. Cuando un pediatra me sugirió que tenía problemas neurológicos, que lo llevara al neurólogo, obviamente terminé en el Garrahan de nuevo, todos los estudios de nuevo y me dijeron, no, tiene reflujo gástrico. Primero me decían que no, se me caían las lágrimas, les digo, algo tiene, yo conozco a mi hijo, algo tiene. Le lograron detectar el reflujo gástrico. Me mandaron al psicólogo porque le hicieron todos los estudios, no le encontraban nada en lo físico, le hicieron todos los estudios y me dicen, es psicológico, puede ser, porque yo venía de mucho estrés y habían pasado muchas cosas. La psicóloga me dijo, después de atenderlo un tiempo, tu hijo no tiene nada, quédate tranquila, no tiene nada en lo emocional. Dice, los médicos obviamente cuando no le encuentran te mandan al psicólogo. Así que si fuera por anotar todo, yo tengo casos en mi casa. Claro, cuando hablamos de contaminación, yo tengo los cables, tengo a Somisa, tengo a Tanor, tenemos plantas transformadoras. Y lo que hablaba el vecino que ya se fue, de los emprendimientos, porque Eden, a causa de toda esta movida y que yo le decía que infringía la ley porque no se llamaba a audiencias públicas, porque no se informaba, nosotros tenemos derecho a la información de las obras y todo, había largado el año pasado un informe por el diario en el cual informaba que iba a haber nuevos cableados de alta tensión y plantas transformadoras. Metí una nota al Consejo Deliberante, hicieron oídos sordos. Lo que hicieron recientemente, cuando fue Scioli la última vez, decían ¿cómo se dice? A poner en funcionamiento una planta de residuos cloacales, de transformación de residuos cloacales. Bueno, también vino a inaugurar el comienzo de las nuevas obras de ampliaciones y arreglos. Jamás me lo contestaron a mí, y yo tenía la nota del negocio. Es como, ¿qué me importa que vos preguntes? Nunca me lo dijeron. Ahí en ese día me enteré, y bueno, obviamente ese día que yo me enteré que iba a Scioli, le terminé chantando la banderita que está ahí, adelante de sus narices. Obviamente que los guardaespaldas me decían que me tenían que ir, uno me tironeaba la bandera, tenía la UOCRA que se me ponía delante para taparme porque le estaba apoyando. Así que de políticos en general y sin hablar de partidos, porque para mí, yo siempre les digo, son todos iguales, todos me dan el mismo asco, la náusea. Digo, cuando me toca ir al Consejo Deliberante, vuelvo con dolores de cabeza por todas las tensiones, porque uno ve tantas cosas feas, cómo se abusan de la gente que no sabe, cómo le mienten a la gente, cómo le esconden información. Y a veces algunos, que Dios nos ilumina el cerebro, nos damos cuenta de antemano cuando escuchamos algunas cosas y ya por las experiencias vividas. Y bueno, me terminé enterando de que una de las plantas transformadoras va a ser para el nuevo parque industrial. Así que se lo dije al ingeniero Lencina, ¿por qué esa planta transformadora ahí? Porque si bien es una zona media rural, yo le digo, está muy próxima a ser poblada. ¿Para dónde vamos a crecer como ciudad? Si vamos hacia el sur, tenemos a Tanor, tenemos todas las empresas, el puerto que tenemos, un desastre. Si vamos hacia el otro lado, cruzando la autopista, tenemos las fumigaciones
que el mismo intendente, el intendente de San Nicolás, fue ministro de Salud, fue director del Hospital San Felipe, médico, tiene un montón de concejales médicos. Hay otro concejal, el concejal Onchalo, que también fue director del hospital. Tenemos el concejal, no me acuerdo ahora, Petroni, que es director adjunto del hospital. Y sin embargo los concejales primero emitieron en San Nicolás una ordenanza por la cual no se le podía fumigar a menos de 1000 metros de distancia de la gente, qué sé yo qué. El intendente la derogó al toque, dijo que no era viable. Y estamos hablando de médicos. Yo digo, hay algo que no pueden decir ellos que hace mal, y son los venenos, las fumigaciones. Está el caso típico de Ituzaingó, en el barrio de Ituzaingó, en Córdoba. Y el intendente tiene la osadía de decir, no es viable. Es más viable que ellos hagan sus negocios con la soca, el campo, que la salud de las personas. La salud de las personas no le importa nada. Así que lo mío, yo cuando presentaron el informe, la Facultad de Ciencias Exactas, me acerqué a la doctora Leda y se lo agradecí de corazón, que haya tenido ella y el grupo de personas que hicieron ese estudio de firmar como profesionales, porque yo sé la persecución que les espera como profesionales. Es mucha la valentía y es mucho lo que nos va a ayudar a nosotros, porque por lo menos hay alguien que tiene un título y avala esto de la contaminación, de que sí es peligroso, de que sí es... Porque yo el libro de caso Sobral se lo llevé a los concejales y les dije, ustedes me dicen que no hacen nada, ustedes me dicen que los médicos dicen que no hacen nada, pero esta gente existe o existió. Por suerte quedan algunos vivos. Gracias a Dios quedan algunos vivos. Y bueno, yo les agradezco su lucha de 18 años, que fue el puntapié inicial, porque aunque ustedes crean que no sirvió, sirvió para que hoy esté toda esta gente en todo el país, para que esto se conozca. Y entonces les digo, no te caigas. Yo todo el tiempo digo, ¿qué voy a hacer para que esta lucha se conozca? ¿Qué voy a hacer para obligarlo a los políticos a que me escuchen? A exponerlos a la opinión pública, que la gente se entere. Las luchas de Gladys salieron alguna vez en los canales de televisión de alcance nacional. Yo nunca me enteré. Nunca me enteré. Ahora el señor acá en Córdoba me dice, ha hecho huelgas de hambre. Yo nunca me enteré. Pero cuando me tocó la lucha, yo dije, sola no puedo luchar. Esto que me está pasando a mí, y me decían en otros lugares pasa, traté de ubicarlos mediante el Face. Y este encuentro me parece importantísimo, nos vemos las caras, reconocemos que nos pasan las mismas cosas a lo largo de lo ancho del país y seguramente en el exterior. Entonces me doy cuenta que lo que me decía Alicia, esto que le pasó a tu hijo, anotalo, tiene razón. Y sobre todo porque muchos, sobre todo los políticos que intentan sacar mi información, me dicen, ¿y pero qué casos hay en tu barrio? Porque hay que hacer estadística. Y yo ya sé, porque algo de estadística tengo conocimiento de lo que he estudiado, ya sé que no es hacer una estadística nada más, que hay que tener muchas cosas en cuenta y que ellos buscan rebatirnos y decirnos que no tenemos razón, que esas cosas están mal hechas. Pero yo les puedo decir, bajo el electroducto que yo vivo, una de las familias tiene un nene que tuvo una ACV estando en la panza de la mamá. ¿Ustedes escucharon alguna vez eso? Recién escuchaba los casos de ACV y lo recordé. A la mamá los médicos, primero que no le dijeron nada, el chico nació y la madre se dio cuenta que andaba algo mal con el nene porque no le notaba movimiento de un lado, le decían que no, que es zurdo. Bueno, después de mucho andar la mamá se enteró que el chico sí tenía paralizada media parte del cuerpo porque había tenido una ACV estando en la panza. El por qué, nadie sabe. Pero la madre tiene una casa de 2 pisos, si bien es donde se puede construir, no en la zona donde no se puede habitar, y tiene el electroducto así, lo en el patio como yo. Frente de esa casa, una persona que vive por lo menos, la hija que murió tiene 53 años, y sí, debe ser como 60 años que vive. Su hija era totalmente normal, su única hija de este matrimonio,
totalmente normal. Una chica que estaba a punto de recibirse de traductora, que estaba estudiando psicología, un buen día le agarró la viaraza, problemas mentales. Esa chica acaba de morir ayer. Ayer a la noche cuando llego a casa, mis hijos me dicen, mami, murió la hija de Doso. Recientemente nos habíamos enterado que la hija de Doso también tenía cáncer. Yo les dije que vivo en la esquina de Pellegrini y Tucumán. Por Pellegrini, media cuadra más adelante, también vivía una gente que sus hijos tienen entre 40, 50 y más años. Son dos varones, una mujer. Uno está actualmente preso porque dicen que era violador, muchas dudas en el barrio. Sí, se sabían que no eran muy normales. Sobre todo la hija, que sí realmente sabíamos que tenía problemas mentales. A media cuadra te estoy diciendo. Vamos hacia otra cuadra más adelante, media cuadra del electroducto. También tengo una familia que la mamá murió de cáncer y tenían un hijo con discapacidad que también murió. La casa de al lado vive un chico que debe tener mi edad actualmente y también tiene problemas mentales, pero eso sería rebatible también porque ese chico no nació ahí, porque ese chico dicen que es adoptado, pero a ese lo descubrieron recién a los 5 años los problemas mentales. Y digo esto porque yo una cosa que noté cuando llegué al barrio, desde que empecé a construir y estaba en el patio y veía pasar gente, era la cantidad de lisiados que veía por la zona. Con distintas problemáticas, ¿no? Pero yo vivo unas cuadras más adelante, en Pellegrini, también sobre Pellegrini, me crié ahí y no veía pasar por mi barrio de toda la vida tantos lisiados como ahí. Así que yo digo, por ahí, si yo hago una estadística me llevo una sorpresa. El tema es quién me hace la estadística. Es el problema que han enfrentado valientemente y lo han logrado. Entonces, bueno, lo que podemos hacer, lo mínimo que podemos hacer, es dar a conocer nuestra lucha. Así no nos den bolilla, que por ahí le cansamos a la gente y que nos mire y quiera salir. Bueno, decirlo, contarlo. Estuve en tal encuentro, había gente de todo el país. Contaron sus historias, cómo le afectó a la salud. Porque aquel que no cree por ahí dice, la pucha, tenía razón. Afecta. Y bueno, eso es. Gracias.